Vamos a comenzar con la presentación de Óscar Álamos, como les decía, jefe de unidad de gestión de riesgos de energía del Ministerio de Energía. Para contarles un poco de Óscar, Óscar es ingeniero civil industrial con diploma en ingeniería eléctrica y magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con casi 15 años de experiencia profesional en temas energéticos en los mercados de la electricidad, combustibles líquidos y gas. Es jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Energía desde el año 2016, desde donde ha dirigido, orientado y coordinado la gestión del riesgo y la respuesta a emergencia en la cartera de energía del país, contribuyendo a la confiabilidad y resiliencia de los sistemas de energía, así como a la recuperación del suministro en caso de contingencias o desastres. Es encargado de ciberseguridad del Ministerio de Energía desde el año 2018. Bienvenido, Óscar, y te dejamos con tu presentación. ¿Se ve bien mi presentación? Se ve perfecto. Ya. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Partir agradeciendo al equipo de la UEC, a Trinidad y a Soledad, por la invitación y por la preparación de este conversatorio. Mi ponencia tiene como por objeto relevar la importancia de la ciberseguridad en el futuro de los sistemas eléctricos, destacando dos conceptos que creo serán clave en el cómo abordar esta amenaza, como son la resiliencia de los sistemas y la gestión de riesgo. Desde hace algunos años se discute en círculos empresariales y académicos la que va a estar o está impulsada principalmente por el impacto de la tecnología digital y el procesamiento de datos. Solo por la gente, sino por una transición hacia sistemas que van a estar construidos sobre la revolución digital. Se espera entonces que en este escenario se presente un cambio que es fundamental en la forma de que las sociedades se construyen, se desarrolla y se relacionan. Y donde los avances tecnológicos se desarrollan en un ambiente en el cual va más allá del mundo digital, sino que pasa a una transición donde se entremezclan estos mundos físicos y digitales. En este contexto de cambios estructurales, se espera que lo que se conoce como transición energética cumpla un rol fundamental. Los pilares de esta transición energética estarán marcados por tres componentes básicos, que son la descarbonización, la descentralización y la digitalización de los sistemas, que es una tendencia global que implicará una transformación integral en cuanto a arquitectura y procesos. En primer lugar, la descarbonización será una respuesta firme del mundo moderno frente al cambio climático, permitiendo el retiro de combustibles fósiles de usos que tradicionalmente han usado combustibles fósiles, como son transporte, calefacción y múltiples procesos industriales. Todo a través del uso extensivo de las energías renovables para la producción de electricidad. Por su parte, la descentralización traerá como consecuencia la ciudadanización de la energía, donde a medida que las tecnologías renovables, eólicas, solar y baterías o almacenamiento vayan reduciendo sus costos, se volverán cada vez más asequibles para la ciudadanía y se podrán transformar en alternativas costo efectivas por el suministro de electricidad. Finalmente, la digitalización permitirá aumentar la disponibilidad, confiabilidad y sustentabilidad de todo el suministro energético, mejorando el funcionamiento de redes y logrando una respuesta adecuada a los desafíos de generación y consumo de energía. Los centros de control y las redes mismas deberán implementar tecnologías avanzadas para operar sistemas que serán cada vez más dinámicos, dada la integración de energías renovables, que puede ser centralizada o distribuida, la llegada de nuevas tecnologías, como lo va a ser el almacenamiento en distintas escalas, la electromovilidad, el rol responsivo de la demanda, entre otras nuevas actores que se prevén llegarán al sector. Finalmente, y no menos relevante, la digitalización también permitirá obtener una mayor cantidad de datos respecto al cliente, lo que permitirá generar en el mercado productos que sean más adaptados a sus necesidades. Como se observa, el futuro del sector eléctrico, energético en particular, o sea, en general eléctrico en particular, parece estar lleno de oportunidades, pero también estas oportunidades van a generar numerosos riesgos a los que se deberá hacer frente. Esto es unas gráficas que obtuve a partir del reporte del informe anual de riesgos mundiales del World Economic Forum. En particular voy a destacar dos temas que llaman la atención, que primero
los riesgos más complejos que se prevén en el reporte del 2020. Esto es, aquellos que tienen una combinación alta de eventos que son más probables y de mayor impacto son los relacionados, en primer lugar, a los riesgos medioambientales, principalmente centrados en la amenaza del cambio climático. Pero si uno ve la segunda capa de relevancia dentro de estas dimensiones de probabilidad de impacto, aparecen los riesgos tecnológicos, donde están ciberataques, robo de datos personales e interrupción de redes de información e infraestructura crítica, tanto en términos de probabilidad de ocurrencia como también de la magnitud de los impactos que podría generar la ocurrencia de estos eventos. Entonces, parece interesante, hablamos de riesgo, aparecen como riesgos fundamentales para el desarrollo de los sistemas y de las sociedades, pero creo que es importante destacar qué es lo que es un riesgo. El riesgo es una función entre exposición a amenazas, ¿no?, que es de origen externo, como puede ser un ciberataque, el cambio climático o los incendios forestales, y las vulnerabilidades. ¿No? Vulnerabilidades que se refieren al nivel de susceptibilidad que tiene una componente que forma parte de un sistema frente a alguna amenaza en particular. Y el tercer componente del riesgo están las capacidades, capacidades que poseen los sistemas para hacer frente a esta combinación de amenaza y vulnerabilidad. Yo soy ingeniero eléctrico, me encantan las fórmulas, por eso me gusta plantear la definición de riesgo en función a sus componentes matemáticamente expuestos, porque uno puede ver que a través de esa fórmula, que mayor exposición y mayor vulnerabilidad efectivamente aumentan la condición de riesgo. Y la mayor capacidad del sistema, dado que está el denominador, el riesgo o genera una disminución del riesgo. Entonces lo que debe hacer el sistema básicamente es buscar reducir las vulnerabilidades de su elemento, pero como punto también es central el desarrollar estas capacidades para disminuir las condiciones de riesgo a las que se ve expuesto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque los riesgos son inherentes a cualquier sistema donde interactúan distintos componentes. ¿Eh? Por lo tanto, lo que comenté recientemente es que se deben generar las capacidades de los sistemas para gestionarlo de manera de evitar su ocurrencia, o en caso de que no se pueda evitar la ocurrencia o que se defina el riesgo aceptable, estoy dispuesto como sistema a correr, minimizar su impacto. Cuando hablamos de capacidades, bueno, ¿qué capacidades? Tenemos capacidades que son correctivas de gestión de riesgo, que buscan mitigar y adaptarse a los riesgos presentes en la etapa anterior a ser evidente la amenaza. Después también tenemos capacidades que son prospectivas de gestión de riesgo, que buscan prevenir la aparición de riesgos nuevos, o finalmente capacidades compensatorias de gestión de riesgo, donde se desarrollan acciones de preparación, alerta, respuesta y recuperación. ¿Ya? Todo lo que se denomina el ciclo del riesgo. Entonces, esta mirada amplia de gestión de riesgos permite extender paradigmas tradicionales que se concebían principalmente en la toma de decisiones de inversión en los sistemas, en particular el sistema eléctrico, ¿no?, dado que aparece el concepto de resiliencia. ¿No? La resiliencia permite sumar a los atributos de resistencia y confiabilidad, que son los que caracterizan la forma tradicional de toma de decisiones, incorporar dimensiones de redundancia, modularidad, diversidad y respuesta, de forma de no solamente buscar las inversiones que tienen como por objeto evitar que los riesgos ocurran, sino que también se pone en la dimensión de que los riesgos pueden ocurrir y por lo tanto pueden afectar el sistema, lo que obliga a que el sistema se prepare para estos riesgos. Como comentaba hace unos minutitos, la resiliencia entonces está dada por, primero, la definición del riesgo aceptable, ¿ya?, sobre el cual se van a determinar las acciones de prevención y mitigación ante amenazas, pero también las capacidades sistémicas que permitan evitar degradaciones profundas en el estado post-evento, que es básicamente cuán rápido y cuán profundo cae o podría caer nuestro sistema producto de una amenaza. También está en cuánto tiempo el sistema permanece en este estado de degradación y cuáles son las capacidades del sistema dadas por las acciones de respuesta y recuperación para salir de este estado de degradación, aprender de las lecciones o tener una visión de lecciones aprendidas y lograr un estado que incluso pueda ser mejor que el anterior al evento. ¿Qué es lo que se ha hecho en el sector? No solamente el sector eléctrico, sino que también va a hacer una breve mención a lo que se hace en el sector público. Bueno, en el año 2017 se publicó una Política Nacional de Ciberseguridad, que es un documento que contiene lineamientos políticos del Estado de Chile en materia de ciberseguridad. De dicha política se desprendió una serie de acciones, en particular destacar
el instructivo presidencial de ciberseguridad que se publica el año 2018, le da lineamientos claros a nivel de los servicios del Estado. Además se conforma el Comité Interministerial de Ciberseguridad, que es presidido por el subsecretario del Interior, donde se releva el tema a nivel estratégico de Estado. Otro tema que creo que es relevante indicar es la conformación del CSIR, del Computer Security Incident Response Team, que es coordinado por el Ministerio del Interior y que tiene como objeto minimizar y controlar los daños ante un ciberataque, además de asesorar y responder y recuperar la normalidad de las operaciones de manera de también prevenir que ocurran futuros incidentes. Por otro lado, en el Congreso está la llamada o el pack de leyes que van a definir las reglas del juego en materia de ciberseguridad, en particular la ley marco de ciberseguridad, la ley de delito informático y la ley de protección de datos personales, que como les comento están hoy día en discusión, las dos últimas están en discusión. La primera está, la última en discusión del Congreso, la primera, la ley marco, está todavía en discusión del gobierno. Respecto a iniciativas plenamente sectoriales, destacar que en el 2017 se publicó la norma técnica de distribución, que entre otras muchas cosas que define para el servicio de distribución eléctrica es la obligación de que las empresas implementen sistemas de gestión para asegurar la continuidad operacional ante riesgos que afectan al sistema de distribución, bajo criterios generales sistematizados de la norma ISO 22301 de gestión de continuidad de negocio, ¿no? Le da la responsabilidad a las empresas que tome las medidas mirando las mejores prácticas de manera de gestionar los riesgos a los que se ha enfrentado. Y temas más nuevos, a finales del año 2019, el Coordinador Eléctrico Nacional presentó a la Superintendencia la que se conoce como las 13 medidas urgentes, que es las guías con aquellas medidas que los coordinados, o sea, las empresas coordinadas, las empresas que dependen del Coordinador Eléctrico Nacional, deben adoptar frente a amenazas de ciberataque. Bueno, guía de controles básicos, de controles higiénicos, enfocado a la protección contra incidentes de seguridad y ciberamenazas para estas organizaciones. Y creo que lo más importante o lo más relevante del sector es que hace un par de semanas el mismo Coordinador Eléctrico Nacional presentó su estándar de ciberseguridad, un estándar que surge del análisis de diferentes normativas internacionales existentes en materia y que fue desarrollado con el apoyo del CAISO, del California Independent System Operator, y se adoptó a partir del análisis el estándar CIP, que es Critical Infrastructure Protection, de la NERC, North American Electric Reliability Corporation, lo que se denomina el estándar NERC-CIP, ¿no? Esos son como los puntos creo que más relevantes que se han desarrollado en el último tiempo en materia. Para finalizar, algunas reflexiones. Efectivamente, la transición energética ocurre en un contexto donde el sistema eléctrico se hace cada vez más variado, diverso y competitivo, donde van a aparecer complejas interacciones entre los participantes, donde hay cada vez más participantes y también donde hay cada vez más datos circundando la operación de los sistemas. El sistema eléctrico se concibe, pero en el futuro va a ser una cadena mucho más compleja, una cadena que no solamente tiene más actores, sino que además tiene dimensiones físicas y digitales, la que va a permitir el tránsito bidireccional de los electrones, o sea, ya no es desde los grandes centros de producción hasta los centros de consumo, sino que van a haber dentro del mismo consumo formas de que se puede reaccionar y abastecer el consumo tanto propio como de territorios locales. Además va a tener una serie de datos que va a resultar de la operación del mismo. Entonces, en ese punto, se crea entonces la necesidad de regular el acceso a los datos personales de los clientes para que se garantice una protección adecuada ante la amenaza cibernética. Por otro lado, también, dado esta condición que comento del sistema del futuro, digamos, van a haber mayores niveles de vulnerabilidad que las que existen hoy día, ¿eh? Donde es súper importante que, dado que el sistema se construye como cadena, la vulnerabilidad del sistema está dado por la mayor vulnerabilidad de cualquiera de sus componentes, ¿no? Todo esto hace que las vulnerabilidades de seguridad y privacidad puedan ser aprovechados por ciberataques y pudiendo entorpecer entonces el camino hasta la transición energética. Por ende, entonces, el desafío del sector como operador de infraestructura crítica está en promover y desarrollar cultura de gestión de riesgo, que va desde la decisión de concientización de todos los que conforman las instituciones hasta cómo se concibe la toma de decisiones a efectos de hacer frente a estos riesgos, ¿no? También el tema de ciberseguridad nos obliga a abrir un poco hacia la cooperación y intercambio de información, ¿no? Es súper relevante esto en un mercado eléctrico que es súper competitivo. En los temas de amenaza de ciberseguridad se requiere cooperación, se requiere ser abierto y transparente de manera de evitar propagación tanto a los sistemas propios de las empresas que son afectadas
como la propagación hacia otros sistemas que forman parte del sistema. Para terminar, entonces, el mensaje que quiero dejar es que efectivamente lo que estamos trabajando nosotros con el Ministerio en general, con la Superintendencia y la Comisión Nacional de Energía, es que se debe propender hacia sistemas eléctricos resilientes, frente a los distintos riesgos que lo amenazan, donde se deben incluir las amenazas CIE. Estos sistemas deben estar planificados para evitar que los riesgos afecten el sistema, pero también deben estar dotados de capacidades que permitan estar preparados para responder a estos riesgos cuando la amenaza se manifieste, minimizando su efecto a nivel de suministro y para finalmente poder estar preparado para nuevos ataques en base a aprendizajes de lecciones. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, y muy interesante el resumen sobre la situación de nuestro país en relación a los temas de seguridad. Y esperamos un poco al final poder hablar un poco más en detalle de estos interesantes temas. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es el señor Ricardo Seguel. Es director de Smart Center de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ricardo es matemático con doble mención en Estadística y Computación y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica. Obtuvo su PhD en Information System para la Facultad de Ingeniería Industrial e Innovación de Eindhoven University of Technology en Holanda. Es profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ricardo es director académico del Magíster de Ciberseguridad, director académico del Diploma de Transformación Digital y director de la UAI Smart Center. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, investigación y desarrollo de soluciones de alta tecnología y estado del arte. Bienvenido, Ricardo, te dejamos con tu presentación. Muchas gracias, ¿me escuchan bien? Bien. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a los asistentes por su tiempo para poder conversar de este tema que es bastante interesante y obviamente en el mes de la ciberseguridad y frente a los eventos que han sucedido en las últimas semanas cobra más relevancia aún. Pero, ¿cuál es la relación de el área de ciberseguridad que se ve muchas veces desde un ámbito de las tecnologías de información? ¿Cuál es su relación con la infraestructura crítica, con las tecnologías de operaciones? Vamos a conversar un poquito acerca de eso. Quisiera hacer una primera reflexión en cuanto a plantear esta pregunta: ¿cuál es la mayor debilidad de un sistema de defensa? Nosotros desde la antigüedad hemos visto cómo los diferentes imperios han caído porque han sido atacados por su debilidad. Bueno, y muchas veces la debilidad pasa porque creemos que estamos seguros. Y hemos visto cómo muchas organizaciones en el mundo y también acá en Chile han sido atacados, y muchas veces porque nuestra posición es de estar confiados, de que tenemos tecnología, tenemos ciertos controles tecnológicos, físicos o de procedimientos, y con eso estamos con una cierta seguridad, con un cierto sentido de seguridad. Pues bien, la mayor fortaleza de un sistema de defensa tiene que ver con el compromiso. ¿Por qué con el compromiso? Y esto pasa en todo ámbito de la vida. Porque cuando tenemos personas que están comprometidas con la ciberseguridad o con la seguridad de la información, podemos todos compartir el sentido de responsabilidad de que la seguridad es un tema personal y que obviamente genera un efecto en cadena y por lo tanto puede afectar al ecosistema y por lo tanto mi entorno y mi organización. Por lo tanto, hemos visto que cualquiera es vulnerable a ataques. ¿Bien? Hemos visto, por ejemplo, el 2017 el robo de información a Equifax, el 2017 el ataque ransomware a Telefónica acá en Chile, también el 2018 el Banco de Chile, que fue afectado por un robo de dinero. El Marriott fue atacado 2 veces el año pasado y este año con robo de información, y hemos visto recientemente los bullados ataques al Banco de Estado y gobierno digital, específicamente con los temas de clave única y comisaría virtual. Entonces, lo que demostramos acá es que cualquier organización puede ser vulnerable. Las organizaciones del ámbito de la energía o del sector energético también son vulnerables.
Y esta es una preocupación mundial. El análisis del web previo al COVID, o al evento de COVID, calificaba los ciberataques en el top 5. Y luego, durante la pandemia, este riesgo subió a un top 3. Es decir, el aumento del trabajo remoto, el aumento del comercio electrónico y de la digitalización acelerada de las organizaciones ha producido que obviamente aumente el riesgo de exposición de las organizaciones y de las personas y de los trabajadores a ataques y robos de información. Y acá hay un elemento muy importante: la infraestructura crítica es amenazada constantemente por la ciberguerra, por los ciberdelincuentes o cibervándalos. Y hay diferentes motivos por los cuales estas organizaciones quieren atacar una infraestructura crítica. Ahora, ¿por qué la infraestructura crítica es tan relevante hoy día? Porque hay una convergencia entre las tecnologías de información y las tecnologías de operaciones. El web señala que han aumentado, obviamente, el uso de los sensores y de las aplicaciones, por ejemplo, en diferentes industrias, como en la manufactura inteligente, en la agricultura inteligente, en la minería inteligente, y obviamente se está sumando un uso de sensores en todo lo que tiene que ver con el ámbito de energía, ya sea en la generación, en la transmisión, la distribución. Y todos esos elementos están obteniendo datos del entorno y están siendo llevados a un repositorio. Ese repositorio puede estar en las instalaciones de la empresa, ya sea del sector energético, o en una nube privada, en cualquiera de estas configuraciones. Pero allí es donde hay un vínculo y hay una convergencia de los dos mundos, de la sensorización y el almacenamiento de los datos. Y los sensores pueden ser sensores muy simples que están enviando datos, o sensores con capacidad de procesamiento en el borde. Y cuando tienen capacidad de procesamiento, también tienen capacidades de poder procesar ciertos software o aplicaciones que podrían ser maliciosas. Entonces, el ámbito de posibilidades de ataque aumenta. Y de hecho, el web señala que los ataques sobre los dispositivos IoT ha aumentado un 300%, e incluso se han utilizado ataques distribuidos utilizando dispositivos IoT o de Internet de las Cosas para tratar de hacer un ataque de negación de servicio a Wikipedia. Y señala también que al 2021 los daños del cibercrimen podrían alcanzar los 6 trillones de dólares. Es decir, podría ser equivalente al Producto Interno Bruto de una de las terceras economías más grandes del mundo. Bien. Entonces, quiero resaltar eso, que lo digital hoy día está en todas partes. Y estos ataques a la infraestructura crítica ya han ocurrido. Por ejemplo, en 2015 ocurrió en Ucrania, una compañía eléctrica estuvo abajo por 6 horas, el 2015, dejando a 230.000 clientes a oscuras. Entonces, si pueden apreciar también, los delincuentes o ciberdelincuentes, las ciberbandas del cibercrimen y los grupos de ciberguerra, obviamente, están más adelante de las compañías. Y los gobiernos están tomando acción recientemente. Imagínense que esto pasó el 2015 y hace poco, hace una semana atrás, la Unión Europea recién ha anunciado sanciones contra 6 personas y 3 entidades por los ataques sufridos el 2007 con ransomware, como el WannaCry en NotPetya. Como les mencioné antes, hay diferentes organizaciones que tienen diferentes adversarios. Por ejemplo, están los criminales que buscan robar o causar un daño específico a una compañía o empresa. Están los espías, que pueden ser financiados incluso por un gobierno y que están atacando infraestructura de un gobierno o de un estado. Están los vándalos, que son individuos o grupos pequeños
que pueden atacar bancos o infraestructura crítica de un país solamente para causar daño, y están los activistas que de forma similar causan acciones de vandalismo para poder llamar la atención sobre sus demandas, y están también los adversarios o los atacantes en el ámbito industrial, corporativo, que buscan robar información o el ciberespionaje, robar patentes y propiedad intelectual, y eso ocurre constantemente. Entonces los impactos de los ataques de estos ciberbandas tienen un efecto más allá de lo económico. No solamente lo económico, como vimos, por ejemplo, en el caso del Banco de Chile, es solamente la punta del iceberg. Todos los costos que están escondidos por multas, pago a consultores por trabajo extra, auditorías, etcétera, todos esos costos muchas veces no salen a la luz y son parte del iceberg que mencionaba antes. ¿Y qué pasa en Chile? ¿Estamos preparados? Bueno, el ámbito de las TO o de las tecnologías de operaciones siempre han vivido acá en Chile, por lo menos hasta ahora, en un ecosistema separado de lo que es las TI. El gran problema que hoy día tenemos es que cuando hay una unión entre estos dos mundos, aparece una vulnerabilidad aún mayor. Estamos con problemas en el ámbito TI, y si este ámbito TI o este entorno TI se converge o une al ámbito TO, la probabilidad de que aumenten las vulnerabilidades y tipos de ataques también crece. Y yo quisiera mostrar una breve estudio que hizo Microsoft el año pasado y mostraba algunos resultados acerca de los ataques cibernéticos. Estas estadísticas no son nada especial, son los típicos resultados que obviamente mencionan que hay un aumento en los ataques. Lo que sí llama la atención de este estudio es la categorización que hicieron los encuestados sobre los tipos de ataques que ellos estaban identificando y a los cuales estaban siendo afectados. Sin embargo, haciendo un doble clic, uno podría identificar que los ataques que ellos identificaron, los ataques propiamente tal como ciberataques, son los que están al final, como denegación de servicio y ransomware. Todo lo anterior, básicamente, son problemas que debe resolver un área TI y por lo tanto son problemas domésticos. Acá hay un elemento que siempre resaltamos, porque hay una necesidad de capacitar mejor a nuestros colaboradores, a nuestros ingenieros, y ahí es donde está el compromiso, no solamente de tener conocimiento, sino que también hacer bien el trabajo, tan simple como configurar bien las redes, las aplicaciones, los backups que funcionen, que son medidas y controles para mitigar los riesgos. Como mencionaba antes el expositor anterior, hay un riesgo que debe ser mitigado. Y bueno, todos estos controles digitales, físicos y de procedimientos deben estar utilizándose. Si no se utilizan, obviamente ocurren todas estas brechas de seguridad. Entonces hay algunas recomendaciones. Lo primero es encontrar el balance entre lo que nosotros queremos resguardar, proteger. Tenemos una infraestructura crítica que proteger y por lo tanto tiene un impacto cuando hay un riesgo que se materializa y por lo tanto puede ocurrir un ataque y un efecto en cadena. Las empresas en el ámbito energético, acá yo saco un ejemplo de BCG en el ecosistema de la industria de la electricidad, en el cual las empresas deben entender el ecosistema, deben entender cuál es su relación con el ecosistema, si son una empresa en el ámbito de la generación, transmisión, en la generación o distribución, o también si incluso los clientes están generando su propia electricidad, lo cual aumenta incluso nuevas brechas
que pueden ser explotadas por los atacantes. Con el concepto de Smart Grids, aquí se abre todo un mundo y yo lo quiero dejar ahí básicamente posicionado en la presentación de hoy día. Hay muchos elementos que deben ser desarrollados y acá hay un elemento de ciberseguridad que obviamente puede generar también efectos e impactos grandísimos en lo que es la ciberseguridad en el ámbito de la energía. Por lo tanto, se requiere que haya un trabajo mancomunado, relacionado, cohesionado entre el gobierno, la industria, los consumidores y los expertos. Hay que reducir, obviamente, este gap entre las TI y las TO. Acá están las recomendaciones del web. En estos ámbitos hay diferentes prioridades. Por ejemplo, en el ámbito de las TI, la mayor prioridad es la confidencialidad y luego la integridad y la disponibilidad. En cambio, en las tecnologías de operaciones, la disponibilidad es lo primordial. Igualmente, la integridad. La confidencialidad está tomando, obviamente, cada vez más importancia y la ley que está hoy día todavía en el Congreso, que es de protección de datos personales, también va a afectar a toda la industria y a la industria de energía. También el web señala 10 principios de ciberresiliencia que deben estar considerados en el board de directores o en el comité de alta gerencia. Es muy importante considerar estos principios. La ciberresiliencia, como decía mi predecesor, es un concepto que nos ayuda a entender cómo la organización puede mantener la operación frente a ataques. Y es por eso que acá se exponen 10 principios y yo quisiera resaltar algunos, como por ejemplo la responsabilidad, que era lo que mencionaba al inicio, contar con evaluaciones de riesgos y la mitigación de esos riesgos, entender cuál es el apetito de riesgo de la organización, es decir, cuánto estoy dispuesto como organización a perder o ser impactado por un ataque, y por lo tanto también tener un sentido de comunidad, de relación con el ecosistema, como ya lo he resaltado anteriormente. Entonces, todos estos aspectos técnicos y de gestión son muy importantes, pero lo principal acá es reducir los errores humanos. Y los errores humanos, por omisión o por intención, pueden generar diferentes brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por los diferentes atacantes. Y hoy día lo que buscamos es que las organizaciones sean altamente confiables, como por ejemplo, cómo funciona una aerolínea. Si no funciona de forma altamente confiable, puede generar pérdida humana. Lo mismo con las plantas de energía, nuclear, eléctricas, entre otros. Son organizaciones que deben ser altamente confiables con una alta disponibilidad. Entonces acá hay algunas recomendaciones que se toman de la Armada de Estados Unidos. Hay 6 recomendaciones para que su organización pueda ser altamente confiable. Primero, tener un sentido de integridad, notificar los errores sin esconder nada, tiene que haber una fluidez de información en todos los ámbitos de la organización, debe haber un conocimiento profundo de cuáles son las instalaciones y procedimientos, debe haber un cumplimiento de estos procedimientos, por eso que lo que yo mostraba de la encuesta de Microsoft del año pasado muestra que aun cuando hayan controles, tecnologías implementadas, si no se cumplen los procedimientos, no se capacita a las personas, estamos fallando en este punto, en el cumplimiento de los procedimientos. Tiene que haber respaldo entre los diferentes roles, debe haber una actitud de pregunta ante todos, es decir, permanecer alerta y chequear anomalías, y formalizar los canales de comunicación. Cuando ocurre un ataque a una instalación, como lo hemos visto en estos eventos en años anteriores, se conocen primero por Twitter o por las redes sociales. Por lo tanto, vuelvo a recalcar que la ciberseguridad debe abordarse con responsabilidad porque puede haber un enemigo interno. Y este enemigo interno puede ser una persona que por error, omisión o intención
ya sea parte de la organización, o sea, un proveedor, un contratista, un subcontratista, que puede estar sentado al lado suyo y pueda causar o generar una brecha de seguridad que puede ser utilizada por una de estas ciberbandas. Por lo tanto, algunas recomendaciones generales: si es demasiado bueno para ser verdad, entonces no es verdad, en la vida real y en la digital. Trate de no hablar con extraños. Ante la duda, busque información. Aunque sea el gerente general el que lo esté llamando, llámelo de vuelta para confirmar. No vaya a lugares de dudosa reputación, ni sitios web de dudosa reputación. Cuide sus cosas personales, incluyendo las claves y códigos. La ciberseguridad es una responsabilidad de cada uno. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tan interesante presentación y los temas que se están abordando y un poco la mirada también desde la academia, que es sumamente importante en cómo se forman los profesionales que van saliendo al mercado en estas materias. Y bueno, y ahora invitamos a nuestra tercera y última invitada, la señora Mariana Portela, que es gerente de la vertical de energía de Cisco Chile. Mariana es ingeniero civil electrónico de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires y magíster en negocios de la Universidad de Belgrano en Argentina. Mariana cuenta con 25 años de experiencia en el mercado de las telecomunicaciones y actualmente se desempeña como gerente de ventas de empresa Cisco para el segmento de utilities. Anteriormente, Mariana trabajó 4 años como Business Development Manager para el segmento de educación, especializándose en redes de datos y seguridad. Y antes de Cisco, Mariana estuvo 4 años como gerente comercial en la empresa Anixter, desempeñando funciones en Argentina, Uruguay y Paraguay. Bienvenida, Mariana. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Verónica. No sé, bueno, la pregunta de rigor es si se escucha bien, si se ve la presentación. Perfecto. Bueno, quería comenzar, por supuesto, agradeciendo la invitación y agradeciendo a todos los asistentes. La propuesta para estos próximos 15 minutos es poder tener esta conversación acerca de cómo vemos desde Cisco el mercado de ciberseguridad, pero puntualmente en la vertical de energía. Y en ese caso, para contextualizarlo, es interesante ver qué está pasando en el mundo. Entonces, cuando buscamos estas noticias en el mundo, aparecen información como que hay 33 ciberataques por segundo en Latinoamérica, donde los ciberataques están aumentando sustancialmente en lo que es el área de la energía. Y hoy en día el sector energético es el segundo mercado más atractivo para lo que es el tema de cibercrimen. Esto significa que, por ejemplo, en Portugal recientemente se produce un ciberataque donde la empresa de energía tiene un requerimiento para pagar 10 millones de euros como rescate en esta situación. Lo mismo ha sucedido con empresas en Canadá y empresas tanto en el área de la energía eléctrica, pero también en todo lo que es el área de control. Tal es así que Estados Unidos realizó una investigación en el último año donde se determinó que los cortes de energía le cuestan a la economía de Estados Unidos 188.000 millones. ¿Qué significa esto? Esto significa que el promedio en el cual se están incrementando los ciberataques en el ámbito energético es del 41% solo en los primeros 6 meses del 2019. Eso nos lleva a pensar, bueno, ¿y qué sucede en Chile? Porque estas son noticias del mundo, donde escuchamos que tanto España ha tenido su complejidad, donde Estados Unidos tiene cuantificado el costo de estos ciberataques solo en el ámbito de las empresas de electricidad, pero en Chile, y estos son reportes bien actualizados, hay una plataforma que nos permite verlos en línea, y hoy en Chile hay 237 sistemas de operaciones, sistemas de control que están expuestos a Internet. Si esa cifra no nos genera alguna atención, bueno, podemos pensar que hay 37 de estos sistemas que son vulnerables a un exploit. Este exploit, bueno, el nombre es Element Blue, da lo mismo. El concepto acá es que este tipo de exploit es el que dio origen al WannaCry.
tenemos 24 bases de datos que están expuestas y 1.182 sistemas que no están parchados. ¿Cuál es la lectura? La lectura es que tenemos alta probabilidad o alto espacio donde pueden ingresar potencialmente a nuestras organizaciones y de ahí ser producto de estos ciberataques que están creciendo sustancialmente en el ámbito mundial. Por eso el 56% de los CIOs enumeran la ciberseguridad como una de estas 5 prioridades en cualquier junta o mesa de accionistas. Y si uno se pregunta por qué este crecimiento explosivo, por qué hay tanto foco hoy en día, el mercado del cibercrimen se estima en 6 trillones de dólares. Esto significa que es uno de los mercados de mayor ganancia y usufructo a nivel mundial. En ese sentido, y para tener algunas magnitudes de los números, hoy en día los analistas indican que el costo promedio de una brecha de seguridad para las empresas es de 3.86 millones. Lo que es interesante acá es si este es el costo de una brecha de seguridad y este es el impacto que puede generar en las empresas, bueno, ¿qué tan rápido reaccionamos o qué tan rápido podemos accionar frente a este desafío? Ahí Oscar mencionaba el tema de que recién hoy en día se están tomando acciones con un ciberataque que sufrió Ucrania en el 2015. Complementando esta información, hoy en promedio el tiempo para identificar una brecha son 280 días. De alguna forma los invito a pensar que, bueno, que si entre que un evento sucede y lo identifico o se toma alguna acción de minimización o de remediación, pasan 280 días, todo el espacio que tenemos para trabajar en ese sentido de forma tal de que los impactos se vean claramente reducidos. Y si estos números de alguna forma no nos hacen visualizar cuál es el escenario, el 28% tiene una probabilidad de recurrencia en los próximos 2 años. Esto significa que no solo hemos sido atacados, sino que hay una probabilidad importante de que volvamos a ser atacados. Por eso tenemos hoy, y ha sido mencionado durante, bueno, lo que nos compartió tanto Oscar como Ricardo, hay un incremento de las demandas de seguridad, pero un incremento de estas demandas de seguridad basadas en los nuevos desafíos o en la evolución que el negocio está teniendo. Se mencionaba 21 billones de dispositivos conectados. Esto hace pensar en prácticamente una disponibilidad ilimitada de dispositivos. Hay una transición a la nube de las empresas y les preguntaría a cada uno de ustedes, bueno, ¿cuál es la estrategia, cuál es la directriz que las empresas en las que ustedes participan está tomando respecto al cloud? Las estadísticas indican que hay entre un 30 y un 50% de crecimiento en esta transición al cloud. Y estos desafíos aumentados por la situación coyuntural que parecía ser algo transitorio y hoy en día ya las empresas están indicando que su fuerza laboral, si bien se inició con un trabajo remoto dando respuesta a la pandemia, esto es algo que quedará. Y esta fuerza de trabajo distribuida incrementa en un 600% con el trabajo remoto. Y como paraguas a todo eso tenemos la necesidad y la urgencia de las empresas con respecto a la transformación digital. Pero ¿cómo lo ve el área de seguridad? El área de seguridad ve que esta evolución del negocio de alguna forma le exige una mayor visibilidad. Como decimos, siempre es muy difícil proteger aquello que no vemos o aquello que no conocemos. Y para hacerlo necesitamos expertos. Ricardo mencionaba un poco este gap entre la demanda o el expertise requerido y la disponibilidad para cubrir estos roles.
Hoy en día se espera que en el 2021, prácticamente mañana, 3.5 millones de puestos de ciberseguridad requieran ser cubiertos y aún así no está la disponibilidad de personal o de colaboradores. Por otro lado, hay una integración bien pequeñita entre las distintas soluciones. Me gusta poner el ejemplo, yo digo, bueno, uno a veces lo puede visualizar en su casa, ¿no? Entonces coloca una excelente alarma, coloca un cerco eléctrico, o coloca vidrios especiales, coloca cámaras de seguridad, y si de alguna manera todas estas pequeñas soluciones o tecnologías que implementamos no tienen una integración que nos permita ver el sistema como un todo y tener los beneficios y el valor adicional que nos da esa integración. Por ejemplo, si alguien toca el cerco eléctrico, se enciende automáticamente la cámara para grabar lo que está sucediendo y dispara una alarma sonora, el beneficio que obtenemos a partir de esta integración supera en demasía lo que es la prestación que cada una de las soluciones nos dan. Y por otro lado, bueno, es sabido, hemos hablado del tema del trabajo remoto, de nuevos colaboradores, de integración entre empresas, de migración al cloud, y esto genera demasiada exposición. Se han desdibujado claramente nuestras fronteras. Antes era hasta tranquilo, bueno, tener claro cuál era el perímetro y saber qué es lo que yo tengo que proteger, por dónde tengo que estar atento, qué desafíos estoy enfrentando. Hoy en día la realidad indica que cada una de las casas de mis empleados, de los trabajadores, cada una de estas conexiones a la nube es un punto más por donde podría ingresar un ciberataque, y esa exposición requiere una situación puntual. Cuando decimos una situación puntual, decimos, bueno, pero y la industria de la seguridad está alineada, cómo colabora, qué desafíos se está enfrentando. Les cuento que la industria de la seguridad hoy tiene más de 3.000 vendors de ciberseguridad. Eso significa que hay numerosas empresas, hay numerosas ofertas, hay mucha potencialidad en ámbitos puntuales de los desafíos de la ciberseguridad. Pero de alguna forma, esta realidad de un mercado bien diseminado genera que en promedio las empresas utilicen alrededor de 75 herramientas. Entonces, los invito a pensar cómo cada uno de nosotros en un rol de responsabilidad con respecto a la ciberseguridad puede tener una administración, puede ser efectivo, puede tener visibilidad de 75 herramientas en silos dentro de cada una de nuestras empresas. Por lo tanto, conclusión lógica, el 79% de nuestros CISOs dice que la efectividad se ve claramente reducida, más allá de la excelencia de las herramientas con las que se dispone, porque la orquestación de las alarmas y porque esta integración de la que estuvimos hablando se dificulta y es bastante difícil. Dado este escenario que, bueno, venimos compartiendo, comenzando por Oscar y entendiendo cuál es el approach desde el punto de vista más estatal, luego desde el punto de vista académico con Ricardo, ¿cuál es la propuesta? Porque digo, bueno, las cifras nos generan desafíos, hay un buen análisis de lo que está sucediendo en el mercado, hay información de cómo el ámbito de la ciberseguridad impacta a las empresas. Bueno, nos mencionaban justamente que está dentro de los ámbitos de mayor impacto, esto dicho por el World Economic Forum, prácticamente a la altura de los desastres naturales o de los cambios climáticos. Y en este escenario, ¿cómo lo resolvemos?
La respuesta de cómo lo resolvemos, bueno, nadie tiene la receta del éxito. Sí, lo que queríamos compartirles son algunas sugerencias. Y la primera de las sugerencias justamente es trabajar las soluciones de seguridad de manera integrada. Y cuando decimos de manera integrada, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que tiene que haber una plataforma, que tiene que haber un enfoque de arquitectura que transforme la forma en la que conectamos a la gente, la forma en la que le damos esa seguridad a la organización y la forma en que automatizamos estos procesos. Puntualicemos en el tema de cómo le damos la seguridad a la organización. Y la seguridad de la organización la tenemos que concebir no solo desde proteger el ahora, sino también desde construir esa seguridad para el futuro. Y esa construcción hace que tengamos que tener los siguientes pilares presentes. Por un lado, yo tengo que tener la seguridad del endpoint. Y el endpoint le podemos poner el nombre de acuerdo a la industria que nos hace sentido. El endpoint en una oficina puede ser la PC o la máquina de cada uno de nuestros colaboradores. El endpoint puede ser un transformador. El endpoint puede ser un PLC. El endpoint puede ser un sensor. Pero desde ese punto de ingreso, por supuesto, hasta la red, tenemos que tener claro, tenemos que visualizar y tenemos que prestar atención a la seguridad de cada uno de estos eslabones. Vimos que, bueno, la cadena siempre se rompe por el eslabón más pequeñito, como nos mencionaban anteriormente, o el eslabón más débil, para ser más precisa. Y hoy en día esta cadena tiene un sinfín de eslabones. Por lo tanto, aumentamos la posibilidad de que las brechas de seguridad nos generen un impacto. Entonces comenzamos con esta visión de arquitectura, comenzamos teniendo en cuenta cómo entregar una seguridad al endpoint, más allá de la industria en la que nos encontremos. Esta seguridad del endpoint tiene que trasladarse a lo que es nuestra red. Estos endpoints, sensores, PLCs, centrales eléctricas, transformadores, empiezan a estar conectados con una red que les permite el transporte de la información que recopilan. Tenemos que garantizar, focalizándonos en la seguridad de esa red, para seguir con la seguridad en el cloud. Hay muchas de estas aplicaciones, hay muchas de estas conexiones que puedan tener vinculación con el cloud, entonces también es un aspecto que no debemos descuidar. Y en este sentido, comenzamos por la identidad. Cada uno de los colaboradores que se conecta, cada uno de los dispositivos que se comunica, cada una de las aplicaciones que corren por nuestra red tienen que ser identificadas y tenemos que permitir el acceso seguro para que en caso de alguna brecha de seguridad, para que en el caso de algún problema en este ámbito, podamos hacer inteligencia y responder rápida y claramente a las amenazas que se nos presentan. Por lo tanto, esta invitación es a pensar en tener una seguridad madura. Y cuando hablamos de seguridad madura, es una seguridad que contempla los pilares, empezando por la visibilidad. Una visibilidad que me permita tomar decisiones, una visibilidad que me permita, en el caso de un ataque, poder reaccionar rápidamente. A través de la automatización, dado que, bueno, pensar que podemos estar con colaboradores mirando 7x24 pantallas y haciendo correlaciones y entendiendo flujos, es casi inviable, por no decir es inviable. Entonces, en ese sentido, la automatización me va a permitir responder rápidamente ante un ciberataque, por un lado, y por el otro lado, tener reportes, tener informes de esta visibilidad unificada a la que hicimos referencia.
Y este concepto apareció también en nuestra conversación anterior, tanto con Ricardo como con Óscar, la posibilidad de colaborar. Y colaborar hoy más que nunca. A veces somos como un poquito reacios porque tal vez entendemos que no está tan bien visto, hemos sido amenazados, alguien entró a nuestra empresa, tenemos alguna brecha de seguridad, pero hay otra lectura. Y la lectura es que poder colaborar dentro de la industria, poder compartir este tipo de situaciones, también nos permite como mercado dar una respuesta más acorde a estos 6 trillones de dólares de un mercado absolutamente atractivo para muchos. Por lo tanto, como decíamos, se escuchaba la manera en que hacemos el negocio está cambiando y eso de alguna forma exige un poquito todo esto que venimos compartiendo. Me animo a decir que no está cambiando. La manera en que hacemos negocios cambió. Y ese cambio es lo que nos exige esta plataforma para el futuro que nos permita minimizar todas las brechas de seguridad a través de una estrategia de Zero Trust. ¿Qué es una estrategia de Zero Trust? Una estrategia de Zero Trust es un concepto que la industria acuña en estos momentos. Es un concepto que de alguna forma tal vez contrapuesto a lo que históricamente se pensaba, hoy no confío en nadie. Ahora lo que yo digo es, cada cosa que sucede tiene que estar identificada y tiene que estar permitida para que suceda. Y desde ese lugar, la sugerencia, la invitación es a proteger la fuerza de trabajo. ¿Cómo? Proteger la fuerza de trabajo a través de validar el usuario, validar el dispositivo. Proteger las cargas de trabajo a través de la protección o la validación de las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones son? ¿A dónde se conectan? ¿Cuál es la comunicación entre estos distintos ambientes? Y finalmente, el tercer pilar de proteger los espacios de trabajo. Proteger los espacios de trabajo significa conectar en forma segura a nuestros usuarios, a nuestros dispositivos, a determinadas aplicaciones a través de toda la red. Mariana, ¿sí? Sí, un poquito como para ir viendo un poco el tiempo, porque nos queda poquito para hacer algunas preguntas. Nos gustaría, bueno, muchas gracias y ver si tienen consultas, preguntas para nuestros 3 panelistas, como para abrir ahora la conversación, que nos quedan unos minutitos antes de terminar para cumplir con el tiempo. Desde el punto de vista, bueno, comentarles que se está transmitiendo por Twitter. Y bueno, y que dentro de las preguntas que nos están empezando a llegar, una de las preguntas es para Óscar, ¿cómo garantizar que el sistema eléctrico esté inmune a ciberamenazas? Óscar, si nos quieres comentar. Sí, hay un poco lo que comentaba en la presentación y creo que Mariana también lo reforzó, que es inmune. Es muy difícil decir que el sistema está inmune. Yo creo que el sistema tiene que estar preparado, ¿no? Tiene que identificar efectivamente cuáles son sus condiciones, las amenazas que lo pueden afectar, cuáles son las brechas que tiene como propio las compañías, y efectivamente ver hasta qué punto se mitiga la amenaza y hasta qué punto preparo frente a la amenaza a la compañía. Yo creo que el hecho de tener del cero riesgo no existe o es muy costoso, por lo tanto tiene que hacerse una gestión de respecto a este riesgo en varios ámbitos, y creo que esa es la forma de proceder. Súper importante. Y Ricardo, ¿qué esfuerzos se están haciendo desde la academia para formar los talentos que se requieren en ciberseguridad? Un poco relacionado con lo que comentaba Mariana, de la cantidad de personas que se van a necesitar ya para el 2021 en esta materia. Sí, desde el ámbito de la academia acá en Chile hay varias universidades que están dictando programas, ya sea a nivel de pregrado o posgrado o educación ejecutiva, para formar profesionales en el ámbito de la ciberseguridad.
En particular, en lo que hacemos en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde yo soy director del Magíster en Ciberseguridad, tenemos un magíster que aborda dos ámbitos que son los particulares de la ciberseguridad, un ámbito de gestión y un ámbito más técnico o de hackinético, donde preparamos personas que sean capaces de tener una mirada integral para abordar la gestión de riesgo control de forma integral, de forma alineada a las normativas de la industria o de cada industria, alineado con los frameworks y estándares de ciberseguridad, y movilizar a la organización a una cultura de ciberseguridad. Y por otro lado, ser capaces también de entender muy bien cuáles son las amenazas técnicas desde el ámbito técnico en las diferentes áreas de vulnerabilidad de una organización, pasando por las redes, sistemas operativos, base de datos, aplicaciones web, móviles, IoT y cloud, que son las nuevas áreas de vulnerabilidad y que están afectando a las industrias que antes estaban un poquito más aisladas, como mencionaba en mi presentación, porque estaban con un ámbito, con una área de TO, de tecnologías de operaciones, más aisladas del área de TI. Pero hoy día hay una convergencia, es por eso que es muy importante que los profesionales de ciberseguridad puedan tener esta mirada integral y amplia de lo que es la ciberseguridad en todas las industrias en el país. Súper importante lo que menciona Ricardo. Y Oscar, hay otra consulta que tiene que ver con cuáles son los cambios más urgentes que debe adoptar el sistema eléctrico desde tu punto de vista. Sí, yo creo que Ricardo lo mencionó recién, y creo que el tema cultural. O sea, hay que partir por una cultura tanto de cómo nos relacionamos cada uno de las gente que trabaja en las compañías, cómo se relacionan los segmentos de las compañías, lo que dice el TI, el TO, es una nueva forma de mirar que efectivamente hace un poco tiempo eran elementos absolutamente independientes, hay una convergencia en los temas, como comentaba nuevamente, el tema cultural de educación de cada uno de nosotros, el más débil probablemente seamos nosotros dentro de las compañías, y por lo tanto el tema cultural es súper relevante, y además los temas técnicos que mencionaba Ricardo también y que mencionaba un poco Mariana, de las vulnerabilidades que presentan los equipos, los componentes, y efectivamente ir a través de cambios, digamos, más integrales, ir a la protección de nuestros activos. Súper. Y mirando desde el punto de vista de la tecnología, Mariana, ¿cuál es la visión de Cisco? ¿A cuál es la mirada tecnológica o la mirada de Cisco? ¿Cómo aportar a la industria de sistemas eléctricos desde el punto de vista, digamos, de sistemas? La industria eléctrica tiene un desafío bien interesante. En realidad, todo lo que se menciona como OT, como operaciones. ¿Y a qué me refiero? En el ámbito tal vez más administrativo, más de IT, como lo estuvimos llamando, colocar sistemas de seguridad invasivos, por supuesto que ante una disrupción y demás tiene un costo importante, pero no invade la continuidad operativa. Cuando nosotros entramos en el ámbito de la seguridad en OT, tenemos que tener presentes que cualquier solución de seguridad tiene el desafío de darnos la respuesta que estamos esperando, de minimizar el riesgo, de poder actuar, pero que no debe interponerse o no debe, ante una falla, generar alguna disrupción de la operación. Por lo tanto, puntualmente para el ámbito de las empresas energéticas, donde la función de OT, donde el negocio está focalizado en el ámbito de OT, las soluciones de ciberseguridad desde el punto de vista tecnológico no tienen que producir un nuevo punto de falla o la posibilidad de un nuevo punto de falla en lo que es la operación. Dicho esto, bueno, por supuesto que nosotros desde Cisco tenemos amplia experiencia en ese ámbito, trabajamos con eléctricas, con mineras, con empresas donde la ciberseguridad va más allá de la PC de un empleado en una oficina, sino que hace a la operación y a la gestión misma
del negocio per se, y en ese caso las soluciones no son invasivas. A través de escuchar la red, de entender comportamientos de la red, de ver los flujos dentro de la red, se pueden tomar acciones, se pueden minimizar riesgos y se pueden contener automáticamente las amenazas. Por lo tanto, esa es nuestra propuesta de colocar una seguridad no invasiva, pero igualmente útil para lo que es el ámbito de OT mediante distintas herramientas. Y por supuesto, como mencionaba durante mi exposición, teniendo el concepto de arquitectura, de plataforma y de integración como conceptos base que agregan valor y que permiten esto que decíamos, ¿no? Visibilidad que me permite respuesta, integración que me permite valor.